Diego, muchas gracias. Gracias Bienvenido. por la invitación. Bueno, vamos a hablar de política internacional, pero antes, hoy me llamó la atención un tuit tuyo, que en un ratito me lo contestás. Pusiste una frase del discurso hoy encendido de Alberto Fernández y abajo, palabras tuyas, cito, Game Over. Me lo contestás en un ratito, ¿no? Porque quiero saber, primero vamos ahí, a Kabul. ¿Puede volver Al Qaeda con todo este revuelo? Antes que nada, mi contribución simbólica a la marcha de las piedras, no, pero acá estoy. La trajiste. Y traje en homenaje a las víctimas y a los familiares de la pandemia. ¿Te tocó no despedir a alguien? He tenido muchos conocidos, ninguno en el primer círculo de mis amigos y familiares. Bueno, ¿puede volver Al Qaeda con esto? Yo creo que no, porque tenemos algunas cosas en la superficie muy impactantes, las escenas en el aeropuerto que nos recuerdan a la escena del 1975 del abandono. Ahí las estamos viendo, increíble. Esto, sí. Fíjate la gente que trepa ahí. Bueno, esto es Saigón 1975. ¿Cuál es el miedo que tiene la gente que trepa ahí? ¿Miedo a qué? A lo que conocen de los talibanes, y además seguramente esa gente son empleados ligados a las fuerzas de ocupación, que piensan que van a tener, y no es irrazonable que lo piensen, que van a tener sanciones muy graves. ¿Qué es una sanción para un talibán? Digo, para meterme en la zona, en el contexto. Desde lapidación a las mujeres, muerte a piedras, a piedrazos, cárceles, torturas, es el único motivo por el que uno se sube al tren de aterrizaje de un avión donde sabe que va a morir. Desesperación, sin lugar a dudas. Esto es lo que estamos viendo y muy fundamentado. Ahora, hay una cantidad de cosas en la trastienda. Primero, que el propio el secretario de Estado de Trump, Pompeo, había negociado con el mulá Baradar, que es el jefe político, todo indica, el líder de los talibanes, el retiro de las Fuerzas Armadas. O sea, lo que hoy está ejecutando Biden está ligado a lo acordado por Trump hace más de un año. ¿Y no se imaginó esto? No, ahí hubo obviamente un acuerdo previo de los talibanes que en los últimos 3 años se distanciaron de Al-Qaeda y del Estado Islámico. Esto es muy importante, separar a talibanes de Estado Islámico en términos del conflicto político, no en términos religiosos, no en términos de lo que van a hacer dentro de Afganistán. El compromiso de los talibanes, firmado, y lo que estoy diciendo estuvo en su momento en los medios de comunicación, era que Afganistán de ninguna forma va a ser un lugar, una base política ni logística de terrorismo internacional. Es decir, esto fue firmado, vamos a ver si lo cumplen. Que hay muchas cosas que van a jugar para que esto ocurra o no ocurra, pero esto hay que diferenciar, que los talibanes, o el talibán, como se lo llama, cumplan ese acuerdo hacia afuera de Afganistán, y otra cosa es lo que hagan internamente en términos de su régimen de fanatismo islámico. Ahora, si vos escuchabas a Biden hace unos días nomás, le preguntaban por esto y decía, no va a ocurrir. Bueno, él que dijo, dejamos 300.000 efectivos entrenados y equipados. Sí. De la supuesta Afganistán pseudo-democrática. Están en condiciones de resistir a 75.000 combatientes talibanes. Lo que dijo hoy, ya claramente, es diciendo no tenemos por qué intervenir en una guerra civil. Esto ya es tarea de las fuerzas legales talibanes, con las cuales las fuerzas internacionales, encabezadas por Estados Unidos, colaboraron en equipar. Todo eso se desmontó en horas. Ahora, pero uno imagina que asesorando a Biden, el Consejo de Seguridad, el Pentágono, todos son los mejores del mundo en esto. Acá hay un papelón, sin lugar a duda, en la superficie. Sí.
Debajo de eso vamos a ver qué pasa con estos acuerdos que ya no son de Biden. Fueron de Trump, aunque Trump hoy está reclamando la renuncia de Biden por este papelón y por este fracaso. La realidad es que hay continuidad, no hay nada nuevo en Biden. Entonces, una cosa es lo que ocurra, que seguramente, desgraciadamente, espero equivocarme, va a ser una tragedia humanitaria interna en Afganistán. Eso imaginás vos. Eso es lo que imagino. Espero que no sea así. ¿Una tragedia de qué tipo? A ver, Bueno, de aplicación de un régimen represivo con venganza, vendetas, este tipo de castigos a una cantidad, cientos de miles, seguramente, de gente que estaba ligada a la estructura de la ocupación durante 20 años. Ahí había empresas, administraciones, colaboradores de las embajadas centrales, muchísima gente comprometida. ¿Podrían decir los talibanes, como alguien acá, volvimos mejores? ¿Vamos a hacer otra gestión? Bueno, esto seguro es lo que está pactado. Ahora vamos a ver lo que pasa. Es decir, el eje del acuerdo de Estados Unidos es que no haya un refugio para terrorismo internacional. Eso es su prioridad absoluta. Agregado a eso es cuídenme a la gente, no salgan a matar a todo el mundo. Que los otros seguramente dijeron, volvemos mejor en quédense tranquilos. Yo lo dudo. ¿Vos lo dudás? Yo dudo, y dudo de la primera parte. Yo creo que estos acuerdos son todos para ser violados, las dos partes del acuerdo. Primero, el del trato humanitario, eso lo vamos a ver desgraciadamente, creo, en el muy corto plazo, y después veremos si efectivamente qué es lo que pasa desde el punto de vista de una base de operaciones terroristas en Afganistán. Acá se complica el juego de alianzas. El gran apoyo de los talibanes es Pakistán. Son sunitas. Hay dos sectores, esto es de muy larga explicación, los sunitas y los chiitas. Los sunitas, que son la mayoría en Pakistán, son el gran apoyo. Pero Irán ha venido jugando, pese a ser chiita, y que hay un 10% de chiitas en las fuerzas del Talibán, ha venido colaborando también. Entonces, acá hay un juego de tensiones. Pero pará, y se suma un actor para mí inesperado, no sé para vos, China, que dice... No, China va a jugar. No te puedo decir. Vamos a ver cómo va a jugar. Pero hasta ahora las declaraciones... Puede ser moderador, porque yo te recuerdo que China tiene un estado, Xinjiang, en el noroeste, ahí en la frontera, de mayoría musulmana, donde tiene, y ha sido denunciado públicamente, un millón de uigures, así se llama el pueblo que habita en esa zona, que están en campos de reeducación. Ha habido acciones... Como campos de concentración, pero llamados de otro modo. De otra forma. Pero ha habido terrorismo muy parecido al del Estado Islámico. Entonces, yo creo que hay que ver cómo actúa China. Yo creo que China puede ser un factor de moderación. Puede haber un acuerdo. Yo siempre parto de que China, Estados Unidos no es una guerra fría, es una negociación muy caliente, donde tienen muchos temas en común. El cambio climático es un tema donde están trabajando juntos y trabajando en muy buen acuerdo. La guerra contra el terrorismo. Hoy no hay como con la Unión Soviética, que la Unión Soviética patrocinaba terroristas que operaban contra Estados Unidos. Entonces aquí se da un escenario del siglo XXI, no del siglo XX. Yo, si tuviera que apostar, apostaría mucho más a un acuerdo chino-norteamericano de tener seguro contemplado el tema de que no sea un foco de promoción de terrorismo. ¿Perdimos o el mundo perdió 20 años con esto? ¿Tiene sentido intervenir, o Estados Unidos, tiene sentido intervenir lugares tan disímiles culturalmente, religiosamente? Bueno, yo creo que esta invasión, esta intervención que ocurre, recordámoslo, en el primer año del nuevo siglo, estaba muy inspirado en el siglo pasado. Este es un siglo diferente. Por lo tanto, esto lo que demuestra es que eso que funcionó en el siglo XX no funciona en el siglo XXI. No hay muchos lugares donde estén destinando en el futuro inmediato o mediato Marines los Estados Unidos. No hay. No es lo que está ocurriendo en el mundo del siglo XXI. Y por lo tanto, yo creo que esto es un resabio de las operaciones del siglo XX, donde ahora sí, desgraciadamente, pensemos en pueblos como Venezuela, o Siria,
o Yemen, focos de grandes, Sudán, grandes conflictos locales, pero que se colocan en un cajoncito. No irradian a conflictos macro, regionales o globales. Esto pasaba en el siglo XX. Uno tocaba una pieza y jugaban una serie de alianzas y de enfrentamientos globales. Yo creo que esto tiende en el siglo XXI a connotarse y aislarse. Creo que vamos a estar, ojalá me equivoque, frente a un foco de drama humanitario muy grave, pero reducido a un hecho en esa zona. local. O sea, vos decís que el norteamericano no está temiendo en este momento un remedio del 2001. No, yo creo que esto, en principio, lo que estoy seguro es que está pactado, porque está pactado. Esto que te estoy diciendo es información histórica y hay fotos, documentos que acreditan a los talibanes desprendiéndose de toda relación, al contrario, colaborando con Estados Unidos en el combate a ISIS. O sea, fueron aliados. ¿Esto va a durar o no? Recordemos que Al-Qaeda también fue en algún momento aliado de Estados Unidos en el conflicto de Irak con Irán y se dio vuelta. Esto es como los gobernadores títeres de gobernadores en Argentina, ¿no? Que son aliados hasta 48 horas y después rompen. Ahora vamos a hablar de la Argentina, pero vos hablabas de un posible acuerdo entre las dos grandes potencias, ¿no? China y Estados Unidos. Ahora, la semana pasada, o la antes semana, estuvieron los enviados de Biden acá y hablaron de manera muy enérgica contra Huawei. Hablaron del 5G. Ese es otro tema. Ahí está. Estos son aliados. O sea, ahí hay una confrontación importante. China y Estados Unidos, en la cúspide de la pirámide del poder, son las dos superpotencias hoy únicas en el mundo, tienen una agenda de cooperación muy intensa. 40% de las reservas del Banco Central Europeo son bonos del Tesoro norteamericano. Todas las empresas importantes americanas están instaladas en China, trabajando para China, para Estados Unidos y para el mundo. Quiere decir que los intereses americanos y chinos tienen una red de intereses comunes muy grande. Por eso no se repite el siglo XX. Esto no es Guerra Fría. Entonces, hay puntos. Huawei... En eso sí, ahí hay Guerra Fría. No, hay competencia. Competencia que, si me preguntás a mí cómo se va a resolver, yo te podría apostar que en los próximos 10 años Huawei se va a transformar en una multinacional con capitales europeos, norteamericanos dentro de la propia Huawei. O sea, va a tender, por necesidades de Huawei, empresa líder indudablemente en comunicaciones y en 5G, que no entra en Estados Unidos, por las presiones americanas no entra en Japón, no entra en Canadá, no entra en Australia, no está entrando en Europa. Señores, esto hay que negociarlo. O sea, la presión es para negociar, no es para... Lo que pasa es que la tecnología hay que compartirla. ¿Qué es lo bueno que aportó China? China fue un enorme ladrón de tecnología en los últimos 25 o 30 años. Hoy sabe que lo que era una religión en Occidente, Estados Unidos o Europa, que era la propiedad intelectual, la clave del principio entre liberación o dependencia, ese juego que teníamos cuando yo era chico en los 70, era el control de la tecnología. El que controlaba la tecnología, ese era el dueño del poder. Como los chinos se acostumbraron a copiarlo todo, uno para en cualquier semáforo en una ciudad china y le venden un enjambre de conexiones para que un aparato chino pueda operarse con un Apple. Todo tiene que estar combinado porque no existe realmente una propiedad intelectual. Se fuma en el tiempo. Cuando Huawei me dio una despedida en diciembre del año 2019, me explicaron que la tecnología del 2019 de Huawei, empresa líder mundial, en 2 años era obsoleta. Es decir, para este año. Están forzados a integrarse. Entonces, tienen que integrarse, tienen que funcionar muy rápido, la creación se transforma en la antigua muy rápido, y todo esto hay que trabajarlo en red. Por eso la tendencia, a mi juicio, del siglo XXI es, salvo focos puntuales gravísimos y con muy lamentables pérdidas humanas en eso, tiende mucho más a la paz universal que a una guerra entre bloques o entre regiones o entre países. ¿Por qué decís game over y ponés un discurso de Alberto Fernández?
Porque yo creo que este episodio, que si uno lo analiza en las tragedias de temas de la agenda argentina, no es el más grave, una reunión. Es grave brindis, el brindis. El brindis. Es grave en el sentido de la cereza de la torta. Nos causó una indignación extraordinaria. Eso, sin lugar a duda, marca que hay un gobierno que, coincidente con estas elecciones que vienen, está llegando a un punto de saturación. Yo escuchaba muy atentamente lo que recién estaba diciendo Carlos, en tu charla. Las cosas que vienen. Hay un dato muy claro. Yo estoy seguro que esto es un plebiscito. Es decir, un plebiscito. Plebiscito. Es decir, la gente va a votar a favor o en contra del gobierno. Es casi una anécdota. Los candidatos... O sea, Randazzo, Expert... No, yo creo que esto tiene una característica de polarización, al margen de la calidad de las personas, tiene una característica de polarización plebiscitaria y por lo tanto la gente va a votar a favor o en contra. Yo creo que la mayoría va a votar en contra, pero igual no va a ser suficiente para alterar los equilibrios que hoy existen. En la mejor expresión se quedará como está, primera minoría. Ahora, permíteme volver a esto. Cuando vos decís game over, quiere decir que... Hay una etapa que termina. ¿Se termina quién? ¿Alberto? ¿Se termina? No, el gobierno, el pseudo gobierno de Alberto, que ninguno de ellos, ninguno de nosotros cree que sea un gobierno propio, sino que es un gobierno por delegación de la señora, que ya está anunciando, la vicepresidenta, ha puesto como título, hiciste vos recién, menciona la necesidad de acuerdos políticos. Hay que llegar a acuerdos políticos porque la ecuación que viene o da una etapa de enorme debilidad o tiene que tener acuerdo. El fondo, hay que acordarlo. Yo en esto recuerdo 2 episodios de mi vida diplomática ligados a esto que pasa en la Argentina. Cuando llego en 1997 a Estados Unidos, en enero de 1998, estalla el escándalo de Mónica Lewinsky en Washington. Claro. Que marcó a un personaje extraordinario como es Bill Clinton. Si uno analiza la administración de Bill Clinton, en términos de administración, de acumulación de reservas, fueron 5 trillones de reservas. Creció el 10% anual durante 10 años. Un excelente administrador. En términos de política internacional, espectacular. Y sin embargo, está marcado por ese episodio en forma dramática. Yo eso lo viví y lo asocio mucho a esto que estoy viviendo aquí. Ahora, pero Alberto Fernández no crece al 10% anual y no es Bill Clinton. No, pero por eso este pseudo gobierno por delegación de Alberto Fernández está en lo sustancial terminado en esta etapa, entre ahora y la elección. Después entramos en otra etapa. Después la anécdota que él siga ocupando Olivos o utilizando el helicóptero. Pero no debería ser una anécdota que el presidente siga ocupando Olivos. No, pero esto forma parte de la irregularidad constitucional argentina. Nunca hemos visto, siempre hemos visto conflictos entre presidentes y vicepresidentes, pero por el rol lateral o intrascendente del vicepresidente, no que el vicepresidente sea el jefe. Esto es una anormalidad que tiñe absolutamente sin todo precedente. el escenario. Sin lugar. Ahora, en lo que vamos es, porque hay que negociar, va mi segunda anécdota. Yo en mi segundo mandato como embajador del presidente Dual, de plena crisis del 2001, intervine directamente en la negociación del acuerdo puente que necesitábamos con el Fondo Monetario para el nuevo presidente. En este caso, el que llegaba a la presidencia fue finalmente el fallecido Néstor Kirchner. La necesidad del acuerdo político es un requerimiento, es cierto, no es una versión dicha por Carlos en forma aventureril. No, esto va a haber que hacerlo. Entonces, esta presentación del proyecto, que es la primera vez que lo escucho en términos de la Corte, estas declaraciones de la presidenta, las necesidades postergadas y con acuerdo del fondo que hay que esperar la elección, bueno, ¿qué significa? Viene indudablemente una etapa de negociación. Lo que va a cambiar no va a ser la relación numérica, seguramente ganando Juntos para el Cambio, van a mantener la mayoría en el Senado el gobierno, y ganando Juntos para el Cambio no va a dejar de ser otra cosa más que la primera minoría. O sea, va a poder impedir que ocurran cosas, pero esta relación tiene una agenda no de impedir. A partir de noviembre,
va a haber que gobernar en una situación muy delicada. Uno podría plantearse un escenario como el de la Rúa, significa la quiebra de continuidades, etcétera. Yo no creo que nadie... ¿Vos no crees que eso... No, yo creo que nadie se está planteando eso en la Argentina. Y el acuerdo... Sí, perdóname. ¿El acuerdo es posible? ¿Este acuerdo que estás planteando lo ves viable? No es por, como diría nuestro gran Jorge Luis Borges, seguramente no será por amor, pero puede ser por espanto. Es decir, la necesidad de una deuda de 330.000 millones de dólares, de este sistema de diferimientos de la deuda privada, de la deuda pública, llámese Club de París, llámese Fondo Monetario, requiere el acuerdo. O sea, uno puede decir, vamos a la insensatez, por ese camino vamos a cualquier lado, o vamos a la sensatez. Siempre hay que apostar por la sensatez. Si la sensatez reina, este nuevo equilibrio con un gobierno que va a estar castigado, el voto castigo que fue a Juntos para el Cambio en el 2019, le toca, a mi juicio, ineludiblemente a este gobierno. Alguien crea que lo van a premiar en las urnas en noviembre. O sea que vos no estás de acuerdo con el pedido de juicio político. Sí, estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Sí, decididamente. Porque esto es un tema que tiene una gravedad institucional y representar esta indignación de la gente es que al margen que no prospere, y seguramente no va a prosperar, yo creo que Juntos para el Cambio tiene la obligación de hacer el planteo de juicio político como de seguir finalmente lo que un juez va a tener que decidir respecto del ciudadano dice, Fernández. Ojo, porque mirá quién está después, quién está atrás. Pero eso es así. O sea, plantear de que el sistema político se tiene que ocupar de cuidarlo a Alberto Fernández, yo no creo que sea así. Pues sí que es una obligación, entonces. No, el juicio político yo creo que es una obligación porque surge del mandato, surge de ese gesto espontáneo con las piedras del día de hoy. Hoy hay una indignación que la oposición no puede, esto no es una cuestión electoral, tiene que haber juicio político planteado. No lo va a haber, porque para eso se requiere 66% de los votos de la Cámara de Diputados para hacer la acusación y 66% de los senadores para juzgarlo y condenarlo. Esto yo creo que no hay un escenario político, pero creo que el gesto tiene que existir. Ahora estamos en el round de la pelea, ahora estamos en el ring. Y esto, yo digo, el escenario de un eventual, espero que podamos llegar por el bien del país, porque estar 2 años en vacío sería una locura. Antes de pasar al tema de la oposición, que me interesa preguntarte cómo los estás viendo. Vos tenés una larga trayectoria diplomática, parlamentaria, has tenido mucho rol en la gestión pública. Seguramente habrás visto cosas que cuando las veías decían, uy, espero que esto no trascienda, ¿no? Esto que trascendió, el brindis, ¿lo atribuís a torpeza? ¿Te sorprende? No, yo atribuyo todo a torpeza. Yo no creo, pese a haber tenido también pase por el periodismo, la mentalidad periodística es muy conspirativa. Si una persona se lo ve en un bar tomando un café con otro que está del otro lado, ya es una conspiración. Yo creo que en este caso, mucho más que ideología o conspiraciones, hay una torpeza brutal. Esto yo creo que la característica de este gobierno es la torpeza. No es ni la ideología, porque es muy difícil describirlo a la luz de la biografía y de las trayectorias tan zigzagueantes, etcétera. Es muy difícil seguir una lógica ¿Del gobierno ideológica. O del presidente? Del gobierno y del presidente, pero sin lugar a duda. Entonces yo creo que el gobierno es uno solo, es el gobierno de la vicepresidenta Cristina, sin lugar a duda. De eso ya hoy yo no creo que haya nadie que piense que hay 2 gobiernos, 3 gobiernos, equilibrio entre sectores. Hay una jefatura, esa jefatura es la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y lo ejerce. No lo ejerce desde el lugar formal de ser la presidenta, esto es una anomalía, pero creo que ella voluntariamente no lo hace, no es que se siente postergada o que está conspirando contra el presidente, no creo que ella haya mandado la torta al brindis, ni haya organizado... esa torta la mandó Alberto. Bueno, pero por eso yo no creo que haya... La verdad no necesita, yo creo que el nivel de torpeza es tan grande que yo estoy seguro que la presidenta va a estar muy preocupada por el nivel de torpeza. Entonces,
esto es así, es un estado de situación que lo vamos a transitar, lo vamos a transitar durante las PASO y lo vamos a transitar hasta la elección general. Ahora, pasa la elección, 14 de noviembre, hay 2 años por delante, un país en crisis, en default, con la inflación, la cuarta inflación más alta del mundo, en 190 países, los 3 que están arriba nuestros son Venezuela, Zimbabue y Sudán, después Argentina. Es una tragedia, sí. Entonces, el país no es viable en estas condiciones, directamente no somos viables. Ordenar esto, que es, por supuesto, ordenar la deuda, generar viablemente una forma, se llame como se llame de ajuste, pero es gastar el dinero que podamos, especialmente de las arcas públicas, para contener la inflación, es imprescindible. Tenemos que iniciar un programa para transformar planes en trabajo genuino, aunque no sean privados. El propio Estado tiene que mutar de trabajo, de plan a trabajo. Hay 22 millones de planes. Es una locura. Vos conocés bien el mundo, porque acabas de nombrar 4 países, que no son los más exitosos, que tienen esa inflación. ¿Qué falló acá? ¿Por qué el mundo, por qué Perú puede no tener inflación, Colombia y nosotros? Bolivia, Paraguay. ¿Qué nos pasa? Este es un problema. Por eso, si no podemos tener una agenda con el Mercosur, fuimos presidentes el primer semestre, no podemos proponer nada. ¿Pero a qué lo atribuís? A la enorme torpeza de todos los políticos. Pero seguro, estos son 50 años de errores. Yo creo que eso de que todo lo generó Macri en los últimos 4 años es falso y es una tontería, una obviedad. Estamos en el 9º default. Un default se le puede atribuir a la administración Macri, no los otros 8. Entonces, 50 años de ir para atrás, de tener un Producto Bruto inferior al que teníamos en 1972 o 73, esto carga sobre todos los hombros. Entonces, el primer dato para poder hacer un acuerdo en la Argentina, y yo creo que en tiempos normales ya lo tendríamos que tener. Habría que haberlo hecho durante la administración de Juntos para el Cambio. Ya la realidad era lo suficientemente trágica. Pensemos en la señora Merkel, Alemania, los últimos 9 años, la gran coalición. Demócratas, cristianos y socialdemócratas, Ojalá. que son como peronistas y radicales, hace 9 años que gobiernan en un gobierno de unidad nacional. Te hago la última, corta si puede ser. Cuando ves la oferta electoral, ¿te entusiasma? Hoy yo creo que no hay nadie entusiasmado. Por eso creo en el plebiscito. Hoy la característica central no son los spots de campaña, este asunto de sacarse fotos con la gente, ir a escuchar. Yo creo que estas cosas, la verdad, no tienen una definición central. La gente va a votar como ocurre en cualquier lugar en grieta. ¿Qué ocurrió en Estados Unidos? La gente votaba a favor o en contra de Trump. No inventamos nada nuevo. ¿Qué va a ocurrir en la Argentina? Ahora se va a votar a favor o en contra del gobierno. Por eso creo en este concepto plebiscitario, que ya está, a mi juicio, cantado, es un poquito más o un poquito menos. Mucho éxito de la oposición va a significar mayor equilibrio. No es que se va a desequilibrar y no va a ser no es que va a caer el gobierno. No, de ninguna forma. El gobierno va a tener que poner de sí la grandeza de entender que para llegar al acuerdo con el fondo, para poder iniciar un programa antiinflacionario y de creación de empleo al mismo tiempo, cosa que requiere un gran acuerdo con el sector privado, porque un sector de ajuste, un ajuste del gasto público requiere como contracara una expansión del sector privado enorme. Todo esto o nos sentamos a acordarlo o ya estamos hablando, hablemos, invítame o digámosle a Carlos que me invite en diciembre. Dale. Gracias, Diego. Al contrario, Excelente. muchas gracias. En el próximo bloque, ¿esta es mi cámara? Sí.